Buenas. Cumpliendo con las normativas de bioseguridad, pido permiso para retirarme el tapabocas. Buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo año escolar 2021-2022. Para los que no me conocen, yo soy la profesora Vilmar Rodríguez e imparto la cátedra de Química. En nuestro objetivo número 1 vamos a hablar del mol como unidad de medida. Vamos a reconocer qué es el peso atómico, el peso molecular y calcular la composición centesimal de un compuesto. Vamos a hablar qué es el mol. El mol es una unidad química que mide la cantidad de sustancias, átomos, moléculas presentes en un elemento. Se relaciona con el número de Avogadro. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas y esta representación nos permite hacer unidades de conversión para llevar átomos a moles. Vamos a hablar qué es el peso atómico. El peso atómico es la cantidad expresada en gramos de un mol de átomo. ¿Qué quiere también decir que es peso atómico o masa atómica relativa? Se conoce de las dos formas. El peso atómico es el número correspondiente a cada elemento químico para especificar la masa promedio de sus átomos, es decir, es cuánto pesa en estado natural un elemento. Lo relacionamos con los 118 elementos que están contenidos en la tabla periódica. Cada uno de ellos tiene una posición fija, tiene un peso atómico, una masa atómica, que es cuánto equivale ese elemento en su estado natural, y se representa a través de los gramos mol. Vamos a hablar en este caso, tenemos el elemento hidrógeno, su símbolo H, número atómico, es decir, su posición 1 y su peso 1,009. Acá se aplica el redondeo para hacer menor la cantidad de decimales. ¿Qué quiere decir el redondeo? El redondeo nos permite colocar un número exacto después de la coma. Si el número que sigue después de la coma es un 0, la unidad se mantiene igual. Sin embargo, si el número que está después de la coma pasa a 5 o es mayor que 5, el elemento anterior, el número anterior, cambia su posición. En este caso, como tenemos 1,0, el número queda igual, entonces su peso atómico sería 1 gramos mol. Vamos a verlo en un ejemplo. ¿Cómo calculamos el peso atómico? En este caso tenemos el elemento, el aluminio. El peso atómico del aluminio es 27 gramos mol. Esto está establecido en la tabla periódica. Tenemos su símbolo Al. Podemos relacionarlo de la siguiente manera, diciendo un mol de aluminio pesa 27 gramos mol o 27 átomos, equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Vamos a hablar del peso molecular o el peso de un compuesto. El peso molecular sencillamente se define como el peso de un mol de molécula. ¿Qué es una molécula? Es la suma de dos o más átomos con propiedades químicas específicas. Si los átomos son iguales, representan una molécula de un elemento químico. Si los átomos son diferentes, van a estructurar un compuesto químico. Vamos a hablar de los pasos para calcular la composición, para calcular el peso molecular. Para conocer la masa de una molécula o de un mol de molécula se deben conocer primero el peso atómico de cada uno de los elementos que constituyen este compuesto. En este caso vamos a seguir trabajando con el elemento hidrógeno. Se conoce el peso molecular o la masa de la molécula gaseosa. En este caso tenemos hidrógeno con su molécula 2. La molécula dice que contiene 2 átomos y va a ser representado por el subíndice que se encuentra en la parte inferior. Él indica el número de átomos presentes en ese elemento. El peso atómico del elemento hidrógeno, como hablábamos a continuación, es 1 gramo sobre mol. ¿Cómo se va a calcular el peso molecular de este elemento? Se va a multiplicar el peso atómico por la molécula. En este caso, el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo mol por la molécula, que es el subíndice, en este caso es 2, y multiplicamos 2 por 1 es igual a 2. De allí tenemos el peso molecular de este elemento. Cabe destacar que si hay un compuesto, es la unión de varios elementos. Si tenemos más de 3 compuestos, a cada elemento se le tiene que calcular su peso molecular. ¿A partir de qué?
del peso atómico del elemento por el subíndice, o la molécula en este caso. Cabe destacar que un mol de moléculas de hidrógeno gaseoso pesa 2 gramos. Cuando hablamos de un compuesto químico, pueden contener átomos diferentes. Entonces se procede a realizar el cálculo de cada uno de los elementos que integran el compuesto. Vamos a hablar de la composición centesimal. La composición centesimal expresa los porcentajes de una manera más sencilla de cada uno de los elementos constituyentes dentro de un compuesto químico. Existen ciertos pasos para calcular la composición centesimal. Primer paso. Como vemos en la lámina, se calcula el peso molecular de cada uno de los elementos que integran el compuesto a partir de multiplicar la molécula por el peso atómico del elemento. Eso es lo que hicimos en el caso anterior. Segundo paso, se procede a plantear una regla de 3 a cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. Su resolución nos proporcionará el porcentaje de cada uno de los elementos contenidos en la molécula. Es decir, yo voy a aplicar mi regla de 3 si tengo 4 elementos a cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. Vamos a verlo en este ejercicio. Dice, calcular la composición centesimal del sulfato de potasio. Tenemos K2SO4. Vamos a verificar los subíndices. Tenemos elementos, peso atómico, números de átomos, contribución en gramos y peso molecular expresado en gramos mol. Entonces, el primer elemento que tenemos es el potasio. Su peso atómico, que lo encontramos en la tabla periódica, es de 39. En este compuesto tiene un número de átomos 2. Vamos con el azufre. El azufre, su peso atómico es 32. En este compuesto tiene un subíndice que, aunque no se ve, se sobreentiende que es 1. Se coloca 1. Y tenemos el oxígeno. Su peso atómico es 16 y tiene el número de átomos 4. ¿Qué vamos a proceder? A cada uno de los elementos que constituyen este compuesto vamos a multiplicar su peso atómico por su número de átomos. En el primer caso tenemos el potasio, 39 por 2 nos da 78. En el segundo tenemos el azufre, 32 por 1 es igual a 32. Y el oxígeno, 16 por 4 me da 64. Después que yo multiplico cada elemento que constituye el compuesto por su número atómico o su molécula, voy a hacer la sumatoria. Entonces sumo 78 más 32 más 64 me da 174. Quiere decir que el peso molecular expresado en gramos mol de todo el compuesto pesa 174 gramos. A partir de allí yo voy a relacionar cada uno de los elementos que constituye el compuesto. Vamos al paso 2. Como vemos a continuación, nos planteamos una regla de 3, siempre partiendo del compuesto que yo acabo de calcular. Me dice 174 gramos de K2SO4, yo voy a colocar cuánto hay en porcentaje de potasio. En este caso tengo 78 gramos de potasio. Siempre va a ser una constante 100 gramos de cualquier elemento que vayamos a trabajar. Siempre va a ser en base a 100 gramos. Entonces, coloco mi regla de 3 en lo que no tengo. Yo quiero saber cuánto hay de potasio contenido en ese compuesto. Entonces, planteo mi regla de 3. La incógnita siempre va a ir del lado de lo que no tengo. Los gramos de potasio puro yo no los tengo, entonces lo coloco como mi incógnita. Y sería, empezamos a despejar X, sería 100 gramos de K2SO4 por 78 gramos de potasio entre 174 gramos de K2SO4. Dividimos y me da el porcentaje. X va a ser igual a 44,8% de potasio. Hacemos lo mismo, pero con los gramos de azufre. Siempre partiendo de mi compuesto, de mi peso molecular. 174 gramos de K2SO4 están contenidos, el peso de ese elemento, 32 gramos de azufre. Conseguimos nuestro porcentaje de azufre puro dividiendo o partiendo de la misma regla de 3. Multiplicamos 100 por 32 entre 174 me da 18,4% de azufre. Hacemos lo mismo con el oxígeno. En este caso planteamos nuestra regla de 3 y el resultado sería 36,8% de oxígeno. Cabe destacar
que tienen que hacerle la regla de 3 a cada uno de los elementos que constituye el compuesto. ¿A partir de qué? Van a tener en consideración el peso atómico del elemento y el peso molecular que tienen que calcular para poder hacer la resolución de los ejercicios. Espero que le haya servido de gran ayuda. Nos vemos en el próximo video. Se les recomienda, en el momento que las clases sean presenciales, cada alumno debe llevar su kit de bioseguridad al salón individual. Debe llevar su careta, su mascarilla, su alcohol, su agua. Y esos elementos de bioseguridad son intransferibles. En el momento de realizar la evaluación, cada alumno debe llevar su lápiz, su goma, su hoja de examen. Indispensable el uso de la calculadora, no del teléfono. Una calculadora manual, el uso del teléfono está prohibido dentro del salón de clase. Necesita su hoja y su sacapunta. También tiene que llevar consigo la clase copiada en el cuaderno en el área de química.